del libro Historia del puerto de La Habana, escrito por Osvaldo Martínez Bordón. Hemos resumido tres de sus capítulos, los que hablan del origen del puerto, iniciando la historia desde el descubrimiento de la isla, la llegada de Cristóbal Colón, la llegada de los llamados descubridores que se convirtieron en conquistadores, que más bien fueron saqueadores de todas las riquezas de la isla y la destrucción no tan solo de su patrimonio cultural, religioso, sino que casi del exterminio de la raza original cubana, el indio taíno, que una vez que se dio cuenta el indio que la intención de ese visitante al cual ellos recibieron con los brazos abiertos era simplemente saquear y violentar lo más sagrado de la cultura cubana, optaron por combatirlos y terminaron siendo eliminados por un poder de fuego que ellos no conocían, por lo cual los taínos se sumergieron en los bosques intensos de lo que es la Sierra Maestra en general, y así vivieron durante muchos años, hasta que la segunda generación o la tercera de españoles que se quedaron a residir en Cuba y que habían iniciado ese gran negocio lucrativo de la explotación de la caña de azúcar, utilizando para ello, ante la falta de mano de obra suficiente, la importación de esclavos. Ese fue el origen realmente de la riqueza de la clase dominante cubana, que era en un principio de origen español. Así pasaron 3 siglos, hasta que surge una generación de esos empresarios descendientes de españoles que se empezaban a negar a seguir mandando grandes tributos a la corona española, no recibiendo de ella ningún beneficio, ninguna protección, solamente el maltrato permanente, producto de que quienes administraban la isla con poderes poco menos que de realeza, utilizaban sus ejércitos para reprimir y para expoliar a la población cubana. Ese fue el origen de la primera guerra, la primera gran guerra de liberación con España, la guerra de los 30 años que se desarrolla a mediados del siglo XVIII, entre 1840 a 1860 finales. Esa guerra tuvo éxitos y fracasos. Cuando aparentemente estaban a punto de vencer la resistencia española, lograban los españoles llegar con refuerzos desde España y volvían a reprimir hasta el exterminio a esos pequeños ejércitos que les enfrentaban. Pero también se daba la situación de que esos ejércitos no tenían una conciencia nacional, no peleaban todos bajo el mismo interés. Algunos simplemente querían independizar parte del territorio y crear su propio dominio. Entonces habían 2 o 3 ejércitos que aparentemente combatían en español, pero indirectamente se combatían entre ellos. Eso hacía que era difícil que ese proceso histórico liberador llegara a un final común. Y sucedió que concluyó con un pacto, existiendo la opción final de unir las fuerzas cubanas cuando España entra en conflicto con Francia e Inglaterra, conflicto que fue muy doloroso y desgastador desde el punto de vista económico, lo que hacía imposible que España pudiera enviar refuerzos en forma permanente tan lejos a Cuba. Pero en ese acuerdo al cual se llegó, aceptaron una parte de los ejércitos combatientes cubanos las cláusulas y entregaron sus armas a cambio de la prometida independencia política de Cuba. Primer error. Lo que dio pie para que 30 años más tarde surgiera otro movimiento revolucionario, pero ya con carácter nacional. Y este surge producto de la entrega
a fondo tras ese ideal de una generación de jóvenes dirigidos por José Martí. En el fondo eran estudiantes los que iniciaron esa protesta y organizaron ese nuevo ejército liberador. Martí tenía 17 años, era menor de edad cuando fue detenido, juzgado y condenado a una larga condena de prisión, siendo internado en, en una celda de aislamiento en un castillo que está cerca del malecón. Hoy día existe, se conserva el torreón de esa prisión y la parte donde Martí estuvo confinado en aislamiento y que era el subterráneo de ese torreón de la guardia de esa prisión. Fue tan impactante para la población cubana el castigo otorgado a Martí que las protestas lograron después de 2 años que se le conmutara la pena y se le enviara al exilio, primero a Europa, estuvo en España, en Francia, Italia y después volvió a Estados Unidos. Ya tenía contactos él con cubanos exiliados y logró en Estados Unidos iniciar ese proceso primero de organizar, reunir fondos, comprar armas y decidirse a hacer el viaje que a 60 años volvería a repetir Fidel Castro. El término de esa lucha de cerca de 5 años concluyó con una nueva derrota, con la muerte de Martí y con la gran traición de un acuerdo político de la clase política norteamericana con la clase política cubana para dejar fuera a España del dominio de la economía en Cuba, de los puertos en general. Y de allí surge el fenómeno del ingreso y dominio norteamericano que se da en 1898. Y para entender esto hay que ver que cuando la guerra de independencia en 1897 se había extendido a toda la isla, los intereses norteamericanos se vieron seriamente afectados. No hay que olvidar que a esa fecha ya existían más de 50 millones de dólares norteamericanos invertidos en la isla. Y además tenían el control de todo el comercio de importación. Entonces, cuando el 1 de enero de 1898 se puso en vigor el régimen autonómico, que así se denominó, el régimen que se haría cargo de dirigir el país después de la retirada definitiva de España. Pero antes de ese retiro de los españoles se produjeron grandes protestas por parte del elemento reaccionario español, asaltando redacciones de los periódicos y provocando toda clase de desórdenes. Esto entonces dio el primer pretexto para la intervención norteamericana. 4 barcos de Estados Unidos se situaron próximos a las costas de La Habana y el 25 de enero de 1898 entró al puerto habanero el acorazado Maine en visita de lo que se decía, entre comillas, amistad. El 15 de febrero hace explosión el barco, pereciendo 266 de sus tripulantes. Aunque el resultado de las investigaciones no pudo precisar claramente el origen de la explosión, la prensa amarilla de Norteamérica encontró el motivo ideal para excitar a la guerra. La histeria colectiva llegó al máximo. Se recurrió a toda clase de recursos publicitarios para inflamar la opinión popular en el pueblo norteamericano. Incluso se publicó difundiendo una fotografía que mostraba el orificio hecho en el casco del Maine, por lo que se decía fue un torpedo español. Posteriormente se comprobó que dicha fotografía ya había sido utilizada un año antes, pero en ese entonces indicando que era un eclipse de sol. Es decir, la metodología de falsear la información
por la prensa norteamericana, por el Pentágono y la CIA, tiene una historia muy larga, repetida, utilizada y con grandes beneficios en un montón de conflictos en el mundo. En todo caso, el interesado sobre este tema puede recurrir al archivo que existe en la oficina del historiador de La Habana. Y allí existen gran cantidad de fotos y documentos que dejan en evidencia que la explosión se produjo desde adentro y no desde afuera. No es extraño entonces que el primer acto de soberanía de la ocupación militar norteamericana consistiera en una rebaja de aranceles a los productos yanquis importados en Cuba, decretada en diciembre de 1898. Era también sin duda el primer gran acto de dominación económica que cuadraba perfectamente con las ideas rabiosamente anexionistas del improvisado general Wood, que fue quien manejó y dirigió la política cubana durante los siguientes 4 años. En todo este proceso, en la investigación supuesta hecha por los norteamericanos, nunca se aclaró ni tampoco fue informado el pueblo norteamericano. Solamente las familias de las víctimas pudieron saber el fin de sus hijos. Lo que no se dijo es que cerca del 90% de los muertos en esa explosión eran descendientes de afroamericanos e indoamericanos, es decir, gente de color y gente de mexicanos y de centroamericanos. No hubo oficiales muertos en esa explosión. Curiosamente, ese día los oficiales estaban todos en tierra, tenían una actividad de tiempo libre en tierra. Solamente la tropa de color había quedado de guardia en ese acorazado. Debe aclararse entonces que la política norteamericana entre los años 1898 y 1902 era muy cómoda, pues mientras se podía rebajar por una mera orden del presidente de los Estados Unidos los aranceles cubanos, los aranceles yanquis tenían que ser rebajados por un complicado proceso en que intervenía el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, cualquier franquicia que pudiese beneficiar al pueblo cubano pasaba por el estudio, discusión y aprobación en el Parlamento yanqui. Y así podían pasar año tras año sin que ninguna medida favoreciera la exportación cubana. Esto creó una gran protesta entre los exportadores cubanos, que habían cambiado, por decir, pan por charqui. Se negaban a pagar mayor tributo a la metrópoli española y se encontraban ahora pagando más caro a la metrópoli norteamericana. Sus protestas, en todo caso, aunque fueron presentadas al Congreso norteamericano, recibieron un rápido estudio y una resolución negativa para Cuba. Los aranceles creados por el señor Wood se transformaron en los aranceles generales de 1900, preparados y establecidos por el coronel Tasker Bliss. Y en 1901 se comenzó la preparación de la constitución de lo que sería la nueva República de Cuba, asesorados por el gobierno norteamericano. Pero el 12 de junio se le hace a este proyecto una enmienda a dicha constitución por el senador norteamericano Orville Platt y que se conocía por enmienda Platt, que más tarde traería enormes perjuicios como los que provoca el artículo 7 que decía: para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para
sus depósitos de carbón y las estaciones navales en ciertos puntos determinados, que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. Apoyándose en el artículo 7, entonces los Estados Unidos pidieron a Cuba que concediera 4 puertos para carbonear y establecer bases navales, así como el de La Habana. En 1903, el gobierno cubano quiso estrechar relaciones con Inglaterra y se redactó un tratado comercial otorgándose mutuamente las franquicias respectivas. Fue sometida al Senado cubano para su aprobación. Una cláusula de dicho tratado parecía otorgar a los barcos de guerra ingleses en el puerto de La Habana, cuya importancia se acrecentaba, el arriendo de los muelles principales a la Ferrocarriles United, de propiedad inglesa. En el estudio posterior del tratado, el Parlamento cubano descubrió que había algo que no beneficiaba a Cuba y perjudicaba los intereses navales cubanos y españoles. Y la propuesta fracasó. Durante el gobierno del presidente José Miguel Gómez de 1908 a 1913 se implantó un régimen de inmoralidades. Se estableció la Lotería Nacional, se realizaron canjes de terrenos y empezó toda esta historia que significó que gran parte de los puertos, los muelles y los almacenes fueron pasando de mano en mano, de empresa en empresa, sino año tras año, por lo menos cada 2 años, lo que hacía muy difícil que el gobierno cubano pudiera tener el dominio y control de lo que producía cada uno de esos negocios. ¿Cuál fue el resultado? Que en corto plazo se crearon enormes fortunas dentro de algunos miembros de la nación cubana que, asociados con empresarios norteamericanos, pudieron hacer este juego. Esto se prolongó por casi 30 años. Es decir, Estados Unidos precisó solamente 4 años de dominio directo para lograr que la constitución posterior hiciera que cada gobierno cubano en ejercicio, antes de aplicar medidas que pudiesen provocar algún perjuicio económico a las empresas norteamericanas, financieras, navieras o portuarias, debía someterlo a ese juicio. Y si Estados Unidos no lo aprobaba, simplemente no se aplicaba ninguna medida. Es decir, lo que se llamó la república mediática era en cierto modo una república a control remoto. No había ninguna posibilidad de que esos políticos, por muy populistas que hubiesen sido en sus campañas, pudiesen algún día cumplir las promesas de mejorar la condición de vida del trabajador cubano. Y el grado de explotación en los puertos de Cuba, aun cuando la esclavitud había sido dejada de lado hacía casi un siglo, se mantenía a comienzos del siglo XIX o XX. En 1920, 1930, la lucha sindical tenía caracteres de enfrentamiento a muerte. Los primeros sindicatos portuarios se crearon en 1898, es decir, cuando se produce ese ingreso de Estados Unidos al manejo de los puertos. Pero cada vez que los trabajadores iniciaban alguna huelga, sucedía lo que es hoy día conocido como esas racias de exterminio. Los dirigentes eran detenidos y algunos aparecían muertos, otros ni siquiera aparecieron, como Margarito Iglesias, dirigente portuario, que había logrado unir a todas las federaciones cubanas en un gran paro nacional. Él fue secuestrado y enterrado vivo en el castillo de Atarés. Es decir, su cuerpo no apareció nunca más. Años después,
Otro dirigente portuario, también de apellido Iglesias, Aracelio Iglesias, que iniciaba también ese tipo de protestas y paros en el puerto por orden norteamericana, por las empresas norteamericanas, fue detenido, torturado y asesinado. En ese periodo estaba Batista como parte de uno de los gobiernos de turno y a su vez como jefe máximo de los aparatos de seguridad. ¿Cuáles eran los estudios de Batista? Él era un hombre de tropa, era un cabo del ejército cubano. Después de sus cursos en lo que a posterioridad se conoció como la Escuela de las Américas, que estaba en Panamá, dirigida esa escuela por militares norteamericanos, y sus cursos de posgrado en la costa norteamericana, retornó y recibió el grado de sargento, haciéndose cargo de esos batallones de represión. La muerte de Margarito Iglesias casi da por liquidado el esfuerzo sindical en los puertos de Cuba, pero era tan evidente el maltrato a ese personal, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista humano, que esas tareas continuaron. Y esa gente, la gente del puerto cubano, se plegó apoyando el proceso iniciado por el movimiento revolucionario 26 de julio. Ellos fueron parte directa de todos los paros que se realizaron durante los 3 años de combate en Sierra Maestra, desde el 56 al 58, y también entregaron elementos que combatieron en el ejército liberador en Sierra Maestra. El libro, en casi 2 capítulos, explica el inicio del proceso comercial y de administración de los muelles y los grandes almacenes, que en un comienzo tenían dueños individuales, por lo general cubanos, gente de fortuna, pero que con el tiempo se fueron asociando con empresarios norteamericanos y adquiriendo el dominio de varios puertos, de varios muelles y de varios almacenes. Un proceso similar a lo que sucedió en Chile cuando se crearon las AFP, que en un comienzo fueron 12, llegando a ser cerca de 18 y hoy día son 6. Es decir, la concentración hace que el capital norteamericano, de todas maneras, recupere el dominio. ¿Y qué es lo que sucedió en Cuba? Este proceso se revierte al triunfo de la revolución. En 1960, el gobierno revolucionario racionalizó la administración y se crearon zonas que abarcan los muelles que eran operados por empresas distintas. Actualmente quien dirige y administra los puertos es la empresa Terminales Mambisas de Occidente, que se ocupa de la administración y operatividad de los siguientes muelles. En la zona 1, Casablanca, el muelle Andrés González Linés, Aguilera en regla y el puerto Chemical en regla. En la zona 2, muelle Sierra Maestra, está el muelle Havana Dock, el muelle San Francisco y el muelle Machina. En la zona número 3, Margarito Iglesias, que era también llamada Habana Central, antiguos muelles de Paula. En la zona 4 está el muelle Aracelio Iglesias, antigua flota blanca, que era de la empresa frutera norteamericana. Zona 5, muelle Juan Manuel Díaz y la Coubre. Recién veíamos algunas imágenes del muelle La Coubre, donde se produjo el atentado a vapor La Coubre, que traía armas para el ejército cubano. En la zona 6, el muelle Osvaldo Sánchez y la terminal marítima Haipong, que era la terminal de contenedores de La Habana, que se ha trasladado al puerto de Mariel, dejando una enorme cantidad de terreno y edificios a disposición de la
ciudad de La Habana y su administración. Y la zona 7, que es el muelle Manuel Puerto Pena, que eran los antiguos muelles Burroughs, todos norteamericanos. A continuación, veremos sobre la tradición de luchas del movimiento obrero portuario desde su surgimiento hasta el triunfo de la revolución, los hechos más significativos. En sentido general, las primeras organizaciones proletarias en Cuba tuvieron el carácter de sus iguales europeas, denominadas sociedades de socorro mutuo y cooperativas de consumo, cuyo objetivo esencial era auxiliar a los miembros que se encontraban enfermos y necesitaran ayuda económica. La sociedad de socorro mutuo de honrados artesanos y jornaleros, la primera de su clase en nuestro país, fue inaugurada el 20 de octubre de 1857. Cuando se trata de describir las distintas etapas por las que ha atravesado la clase obrera cubana, no se puede prescindir de la tradición de lucha de los proletarios portuarios, que desde los comienzos de la primera intervención de los Estados Unidos en Cuba, 1899-1902, se lanzaron a la lucha como un movimiento obrero organizado. El 10 de enero de 1899 hicieron una irrupción necesaria y ejemplar en las páginas de nuestra historia, cuando en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, llevaron a efecto un paro para exigir que los pagos fueran efectuados diariamente a razón de 2 pesos moneda norteamericana en lugar del depreciado por aquel entonces peso oro español. Esto viene a continuación en el capítulo número 5 que leeremos próximamente y haremos el resumen. Otras tantas actividades. Y terminamos con la vista del ingreso al Hotel Nacional, monumento histórico de Cuba.